Mujeres y su palabra, muchísimas bendiciones. ¿Cómo están? Espero que se encuentren todas muy bien. Soy Ariani Sojo y hoy nos encontramos una vez más alrededor de la lectura bíblica, alrededor de nuestra Biblia. Yo espero que usted en este momento se encuentre con su Biblia, con su cuaderno, con su lápiz, atenta a recibir lo que Dios tiene para usted. Y si usted en este momento no se encuentra con su Biblia en la mano, preste mucha atención, porque Dios hoy también quiere hablar a su vida. Vamos a orar para que el Padre tome el control de este tiempo y que cada lectura que hagamos de este libro de Segunda de Crónicas, hoy capítulo 4, capítulo 5 y capítulo 6, sean de edificación, de fortaleza, de exhortación, de levantamiento, de transformación y de avivamiento para tu vida y la de tu generación. Padre Celestial, yo te doy gracias, Señor, por este tiempo, por tu palabra que es tan hermosa, que es tan maravillosa, Señor. Gracias porque nos permites levantarnos, glorificar tu nombre, Señor, y poder abrir la Biblia, poder leerla con libertad. Gracias porque nos das tu revelación, porque nos enseñas, Señor, en cada uno de estos versículos. Nos despojamos de todo, de la carga, de la preocupación, del peso, de la pereza. Nos sacudimos hoy del desánimo, de todo espíritu de estupor, Señor, y te pedimos que tú te entrones en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestro espíritu. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a leer este primer capítulo, que es el capítulo 4, que tiene como título Mobiliario del Templo. Y como en Primera de Reyes, capítulo 7, del versículo 23 al 51, encontramos este texto similar. Dice así: hizo además un altar de bronce de 20 codos de longitud, 20 codos de anchura y 10 codos de altura. También hizo un mar de fundición, el cual tenía 10 codos de un borde al otro, enteramente redondo. Su altura era de 5 codos y un cordón de 30 codos de largo lo ceñía alrededor. Y debajo del mar había figuras de calabazas que lo circundaban, 10 en cada codo alrededor. Eran 2 hileras de calabazas fundidas juntamente con el mar. Estaba asentado sobre 12 bueyes, 3 de los cuales miraban al norte, 3 al occidente, 3 al sur, 3 al oriente. Y el mar descansaba sobre ellos, y las ancas de ellos estaban hacia adentro. Y tenía de grueso un palmo menor, y el borde tenía la forma del borde de un cáliz o de una flor de lis. Y le cabían 3,000 batos. Hizo también 10 fuentes, y puso 5 a la derecha y 5 a la izquierda para lavar y limpiar en ellas lo que se ofrecía en holocausto. Pero el mar era para que los sacerdotes se lavaran en él. Hizo asimismo 10 candeleros de oro según su forma, los cuales puso en el templo, 5 a la derecha y 5 a la izquierda. Además hizo 10 mesas y las puso en el templo, 5 a la derecha y 5 a la izquierda. Igualmente hizo 100 tazones de oro. También hizo el atrio de los sacerdotes y el gran atrio y las portadas del atrio, y cubrió de bronce las puertas de ellas, y colocó el mar al lado derecho y hacia el sureste de la casa. Hiram también hizo calderos y palas y tazones, y acabó Hiram la obra que hacía al rey Salomón para la casa de Dios, 2 columnas y los cordones, los capiteles sobre las cabezas de las 2 columnas y 2 redes para cubrir las 2 esferas de los capiteles que estaban encima de las columnas, 400 granadas en las 2 redes, 2 hileras de granadas en cada red, para que cubriesen las 2 esferas de los capiteles que estaban encima de las columnas. Hizo también las basas sobre las cuales colocó las fuentes, un mar y los 12 bueyes debajo de él. Y candeleros, palas y garfios de bronce muy fino hizo todos sus enseres Hiram Abí al rey Salomón para la casa de Jehová. Los fundió el rey en los llanos del Jordán, en tierra arcillosa entre Sucot y Zeredata. Y Salomón hizo todos estos enseres en número tan grande que no pudo saberse el peso de bronce. Así también Salomón todos los utensilios para la casa de Dios y el altar de oro, y las mesas sobre
las cuales se ponían los panes de la proposición, asimismo los candeleros y sus lámparas de oro puro, para que las encendiese delante del lugar santísimo, conforme a la ordenanza. Las flores, lamparillas y tenazas se hicieron de oro finísimo. También las despabiladeras, los lebrillos, las cucharas y los incensarios eran de oro puro, y de oro también la entrada de la casa, sus puertas interiores para el lugar santísimo y las puertas de la casa del templo. Amén. Bueno, como les decía, como en Primera de Reyes 13 al 51, Salomón es el sujeto de la mayoría de los verbos que describen los muebles del templo que hizo. Y es que para la mejor comprensión de la forma en cómo fue amueblado el templo, vemos Primera de Reyes del 23 al 51. Salomón construyó el templo de Moriah al norte de la antigua ciudad de David. El templo fue construido de acuerdo a las indicaciones que David recibió del Señor y pasó a Salomón. La división entre el santuario y un santuario interior corresponde a la división que existe entre el tabernáculo, entre el lugar santo y el lugar santísimo. Vemos que esto no sugiere que terminó físicamente la obra, sino que asumió la responsabilidad personal de delegar las instrucciones que su padre le había confiado y asegurarse de que se llevaran a cabo de manera precisa y fiel. El mobiliario del templo cumplía los requisitos del diseño del tabernáculo, pero a mayor escala. Asimismo, a la Nueva Jerusalén, como Juan la vio en Apocalipsis 21 y 22, se compara en cierto sentido al templo terrenal que representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Sin embargo, las dimensiones de la ciudad que descendía del cielo de Dios estaban magnificadas a un grado celestial, como dice Apocalipsis 21:2, Apocalipsis 22:1 y Ezequiel 47 del 1 al 12. ¿Por qué todo estaba en una escala tan grande? Como se los decía, los grandes tamaños y números eran necesarios para poder acomodar a las multitudes que los visitarían para las fiestas, tales como la Pascua. Los numerosos sacrificios diarios requerían muchos sacerdotes y mucho equipo. Dice según su forma, significa según las especificaciones que Dios había dado. Los artesanos siguieron las mismas cuidadosamente con los resultados. Imagínense en lo espectacular que fue eso. Cuando Dios da instrucciones específicas, mujeres, deben ser seguidas al pie de la letra. Hay momentos en el que podemos ser creativas y llevar a cabo nuestras propias ideas, pero no cuando estas ideas añaden, alteran o contradicen cualquier indicación específica que Dios ya nos ha dado en la Biblia. Para lograr nosotras mejores resultados en la vida espiritual, tenemos que buscar y seguir cuidadosamente las instrucciones que Dios nos ha dado. A veces parecerán locas, absurdas, ilógicas, pero vamos a ver resultados cuando las seguimos. Los calderos, palas, tazones, todos esos son instrumentos para la adoración que no nos son familiares, y a pesar de que los artículos que utilizamos para servir en nuestra adoración a Dios han cambiado, el propósito de la adoración sigue siendo el mismo. Tal vez usted en este momento no tiene una pala o un tazón o un caldero, pero tal vez tiene un micrófono, tal vez usa un instrumento musical, tal vez su forma de adoración es a través de otro tipo de servicio, tal vez a través de una danza, tal vez a través de la palabra, del predicar. Honrar y alabar a Dios sigue siendo el mismo propósito. Nunca debemos confundir nuestra adoración a Dios con aquellas cosas que utilizamos para adorarlo. Y yo pongo el ejemplo siempre con la danza. En la danza usamos instrumentos como los mantos, como los panderos, como los cintos. Si alguna danza o ha visto un grupo de danza, usted las ve con aquellos trajes hermosos, coloridos, llenos de simbolismos como las banderas, leones,
Todas estas cosas son instrumentos que utilizamos para adorar, son cosas que utilizamos para adorar, pero no son el verdadero instrumento, porque el instrumento que Dios quiere usar para adorar somos nosotros. Recordemos que nosotros somos el templo, nosotros somos el instrumento que se ha consagrado, que se ha santificado para adorarlo y glorificarlo. Yo sigo siendo la misma adoradora, la misma danzora, si me quitan el manto, si me quitan la cinta, si no tengo un vestuario. ¿Por qué? Porque mi estilo de vida es lo que honra a Dios, lo que alaba a Dios, lo que adora a Dios. Usted sigue siendo adoradora sin ese micrófono, sin ese instrumento, sin ese chaleco, sin el servicio que usted realiza en la iglesia. Usted sigue siendo un adorador. Usted sigue honrando a Dios. ¿Por qué? Porque es usted el templo, es usted el altar, es usted la adoración, usted es el sacrificio. Usted no es una cosa. Nosotros somos los que nos entregamos y honramos a Dios a través de nuestra vida. Todos estos detalles acerca del templo demostraban el cuidado que Israel le daba a los actos de adoración. Además, servían como un manual para los lectores originales de Segunda de Crónicas, aquellos que construirían un templo nuevo en su sitio original después de que el templo de Salomón fue destruido por los babilonios. Vamos ahora a leer el capítulo 5, que tiene como título Salomón traslada el arca al templo. Acabada toda la obra que hizo Salomón para la casa de Jehová, metió Salomón las cosas que David su padre había dedicado y puso la plata y el oro y todos los utensilios en los tesoros de la casa de Dios. Salomón traslada el arca al templo, versículo 2. Entonces Salomón reunió en Jerusalén a los ancianos de Israel y a todos los príncipes de las tribus, los jefes de las familias de los hijos de Israel, para que trajesen el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, que es en Sión, y se congregaron con el rey todos los varones de Israel para la fiesta solemne del mes séptimo. Vieron pues todos los ancianos de Israel y los levitas tomaron el arca y llevaron el arca y el tabernáculo de reunión y todos los utensilios del santuario que estaban en el tabernáculo, los sacerdotes y los levitas los llevaron. Y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunido con él delante del arca sacrificaron ovejas y bueyes, que por ser tantos no se pudieron contar ni numerar. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, bajo las alas de los querubines, pues los querubines extendían las alas sobre el lugar del arca, y los querubines cubrían por encima así el arca como sus barras, e hicieron salir las barras de modo que se viesen las cabezas de las barras del arca delante del lugar santísimo, mas no se veían desde afuera, y allí están hasta hoy. En el arca no había más que las 2 tablas que Moisés había puesto en Horeb, con las cuales Jehová había hecho pacto con los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, porque todos los sacerdotes que se hallaron habían sido santificados y no guardaban sus turnos, y los levitas cantores, todos los de Asaf, los de Emán y los de Jedutum, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una, para alabar y dar gracias a Dios, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo: porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre, entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová llenaba la casa de Dios. Amén. Imagínense en qué momento tan glorioso y tan extraordinario estaba viviendo el pueblo de Israel en ese momento.
¿por qué hace tanto énfasis en el templo en el Antiguo Testamento? Bueno, número 1, era un símbolo de autoridad religiosa. El templo era la forma en la que Dios centralizaba la adoración en Jerusalén para poder asegurar que la creencia correcta se mantuviera intacta a lo largo de las generaciones. Número 2, era un símbolo de la santidad de Dios. La hermosa atmósfera del templo inspiraba respeto y temor reverente hacia Dios. Fue el entorno de muchas de las grandes visiones de los profetas. Número 3, era un símbolo del pacto de Dios con Israel. El templo mantenía al pueblo con los ojos puestos en la ley, las tablas de Dios, de los 10 mandamientos que guardaban en el templo y no en las hazañas de los reyes. Era el lugar donde Dios estaba especialmente presente en su pueblo. Era un símbolo también de perdón. El diseño del templo, el mobiliario, las prácticas eran grandes lecciones objetivas para todo el pueblo, recordándoles la seriedad de lo que era el pecado, el castigo en el que incurrían al pecar y su necesidad de perdón. También preparó al pueblo para el Mesías. En el Nuevo Testamento, Cristo dijo que venía a cumplir la ley, no a abolirla. En Hebreos 8 del 1 al 2 y en Hebreos 9 del 11 al 12, usan las prácticas del templo para explicar lo que Cristo hizo cuando murió por nosotros. Número 6, era un testimonio del esfuerzo, de la creatividad humana, inspirada por la belleza del carácter de Dios. Las personas se dedicaron a alcanzar grandes logros en ingeniería, ciencia y arte para poder alabarlo. También era un lugar de oración. En el templo la gente podía pasar tiempo orando a Dios, adorando a Dios. Y es que la construcción del templo tomó 7 años. En Primera de Reyes 6:38 dice que el templo fue terminado en el 11º año del reinado del rey Salomón, en el mes octavo, debido a que este capítulo 5, el versículo 3 establece que las ceremonias de dedicación se llevaron a cabo en el mes séptimo, debieron haber ocurrido un mes antes u 11 meses después de terminado el templo. Vemos que al alabar, que en hebreo es halal, H-A-L, A-L, que es cantar, celebrar, y parte de la exclamación aleluya, alabar a Yahvé y dar gracias a Jehová, los músicos levitas reconocían 2 aspectos del carácter del Señor, que en conjunto forman una confesión de su dignidad sin igual. Y es lo que quiero rescatar de este capítulo 5. Él es bueno. En hebreo top, que significa excelente, benigno. Mujeres, solo Yahvé, el único Dios verdadero, es perfecto en carácter y es perfecto en proceder moral. Dado que Él es bueno, quiere decir, hace el bien, actúa en perfecta coherencia con su naturaleza. Santo, puro, recto y justo. Solo Dios es digno de nuestra confianza total y de nuestro amor sin medida. Jesús afirmó tácitamente su naturaleza divina cuando le preguntó al hombre que lo llamó maestro bueno. ¿Por qué me llamas bueno?, le dijo él. Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. En Marcos 10 del 17 al 18. Jesús no negó que fuera correcto llamarle bueno, sino que destacó el significado de hacerlo así. Número 2, su misericordia. En hebreo Hesed, J-E-S-E-D, y lo hemos visto en otros momentos, bondad, amor fiel. Su misericordia es para siempre. Y es que el abismo relacional entre Dios, que es bueno, y la humanidad, que definitivamente no lo somos, no puede unirse a menos que Dios decida extender su bondad a nosotras mujeres, al ser humano que es indigno. Y esta declaración vincula la misericordia de Dios con su existencia eterna.
Su misericordia. Y quiero que esto les quede grabado en su corazón, porque es su misericordia la que trasciende el tiempo y finalmente soluciona el problema de la transgresión eterna por causa de nuestro pecado, por causa del pecado del hombre, mediante el sacrificio que fue eficaz y que fue perpetuo. Dice Hebreos 1 del 1 al 3, una vez y para siempre. Y esta declaración de alabanza en dos partes, que solo ocurre 8 veces más en la escritura, aparece primero en el Salmo de Acción de Gracias de David cuando celebró la llegada del Arca del Pacto en primera de Crónicas 16:34, y está excepcionalmente relacionada con la salvación y la restauración que trajo la presencia de Yahvé. Ahora los repatriados reconocían en Primera de Crónicas el mismo patrón de alabanza que ellos mismos habían seguido cuando celebraron la fundación del segundo templo. Y esto es maravilloso. Y ahora esto, nosotras lo tenemos a disposición. Él es bueno y sigue siendo bueno. Y su misericordia, su bondad, su amor fiel es para siempre. Está disponible todos los días para nosotras. En señal de que Yahvé aprobaba y aceptaba el templo, apareció la gloria de Jehová en forma de una nube que llenó la casa de Dios. Tal como el Señor lo había manifestado, su presencia en el tabernáculo construido por Moisés. Una vez más, el Señor estaba derramando su gloria. La gloria de Dios se estaba manifestando. La nube. Y la nube también es una referencia del Espíritu Santo, el poder unificador de la alabanza. Y este capítulo nos demuestra el poder del agradecimiento, el poder de la alabanza, el poder del arte, el poder de la música, mujeres. Y a veces pasamos por alto nuestros tiempos de adoración y de alabanza al Señor. Pasamos por alto cuando vemos el arte, cuando vemos la música. Todas estas cosas transforman la atmósfera, hacen que la nube de gloria descienda. No tome por alto estos momentos donde se alaba, donde se glorifica, donde se adora, donde hay arte, donde hay danzores, donde hay cantores, donde hay salmistas, donde hay adoradores. En estos días conversaba con algunas personas sobre el arte, sobre la danza, sobre la creatividad, y nos dábamos cuenta, principalmente en nuestro país, Costa Rica, que ahora hay muchas iglesias donde ya no vemos arte, ya no vemos muchos grupos de danza. Ahora las iglesias se creen modernas, entre comillas, y han decidido eliminar algunas áreas de sus liturgias semanales, y una de las cosas que han eliminado son las artes, y parece extraño, pero es así. Y necesitamos, leyendo esta escritura, necesitamos volver a descubrir el arte en el contexto de la iglesia local. Es algo muy necesario, porque el arte es una de varias cosas que dirigen la cultura. Es necesario, se necesita recuperar el arte porque es un signo vital de la iglesia. Y es triste ver cómo el arte no se trata de la forma correcta. Lo tratan como un escaparate decorativo, y no es así. Tenemos que ver los dones, tenemos que ver
los talentos que van más allá de algo exterior. Y no se trata de idolatrar lo artístico, no, sino de utilizar el arte como una herramienta mucho más allá que solo evangelismo. Porque muchas veces le damos un valor de importancia porque a través del arte podemos evangelizar. Pero vimos cómo a través del arte alabamos, adoramos, glorificamos a Dios. Y es un instrumento sumamente efectivo para comunicar ideas, para comunicar emociones, incluso los más profundos sentimientos. Muchas personas, mujeres, se encuentran en el arte un medio para expresar libremente todo su contenido interno. Una expresión del alma en el arte habla más que 1000 palabras. El arte conecta a la humanidad con su parte espiritual y creativa. El arte vence barreras del idioma, de la raza y la cultura. Y es por eso que la iglesia debe entender el poder de la comunicación que tiene el arte. ¿Sabes quién lo sabe? Lo sabe Disney, lo sabe Hollywood, lo sabe Netflix, lo saben los medios de comunicación, lo sabe la cultura popular. Lo explotan. Pero sin embargo, la iglesia aún lucha con la idea de, entre comillas, el artista cristiano. Y vemos cómo la historia de la iglesia demuestra que el arte nunca fue antagónico a la fe. Por el contrario, la fe encontró su lenguaje en el arte. Y si queremos una iglesia relevante y con alcance en esta generación, necesitamos el arte ungido. Y a través del arte y la creatividad, una persona, un creativo ungido puede llevar a tocar el espíritu de esta generación con la palabra de Dios. Sí, eso implica dejar de lado la tradición y recibir la revelación del poder depositado por Dios en el arte. Porque una persona, un artesano entendido, con entendimiento, conoce que su arte puede ser un instrumento para que una vida pueda recibir el regalo de la salvación en Cristo Jesús. Melodías con poder para liberar. Lo vimos en 1 Samuel 16, 14, 23, donde el Espíritu de Jehová se apartaba de Saúl, donde el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentó un espíritu malo de parte de Jehová. Y fue y llamaron a David, y a través de lo que él tocaba, el espíritu malo se alejaba. La música ejerce un poder sobre el mundo natural y espiritual. Dios compuso música, Él la inventó. La música nace en la eternidad, por lo tanto tiene poder para influenciar lo eterno y lo espiritual. Un músico ungido tiene en sus manos un arma de guerra espiritual. Usemos nuestro arte para hacer huir al enemigo que viene a atormentar las vidas. La iglesia contemporánea no necesita más músicos, sino que clama por más ministros guerreros por medio de la música. Los movimientos con poder para traer vida. En 2 de Samuel lo leímos. 2 de Samuel 5, 14 y 15 dice: David, vestido con un efod de lino, estaba danzando con todas sus fuerzas delante del Señor, como él y todos los hijos de Israel llevaban el arca del pacto con sonidos de gritos, alegría y trompetas. ¿Esto no fue un baile más, mujeres? El movimiento de David tuvo un efecto sobrenatural. Sus violentos gritos, sus rápidos saltos cargaban poder y unción. Vemos cómo el escritor resaltaba: David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Yo me imagino a David con toda su entrega, con toda su energía, con fuerza, pero a la vez con gozo, con devoción al entrar en la ciudad con el arca del pacto. ¿Qué clase de influencia espiritual había en los movimientos de David que lograron afectar a todo un pueblo? Dice: todos los hijos de Israel entraron con David, danzando y celebrando. La danza de David tuvo la capacidad sobrenatural de impregnar a toda una nación con júbilo, celebración ante Dios. David trajo vida y gozo a toda la ciudad de Israel. Dios quiere derramar esa unción,
esa unción para que los movimientos liberen júbilo, para que transformen la atmósfera de depresión y ansiedad en vida abundante. Movimientos con poder. ¿Para qué? Para atar la muerte. Pero también hay movimientos que traen muerte. En Marcos 6:22 dice que cuando la hija de Herodías entró y danzó, agradó a Herodes, y ya sus invitados, el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y te lo daré. Y prometido bajo juramento, todo lo que me preguntas te daré, hasta la mitad de mi reino. Ella fue y le dijo a su madre: ¿y qué le dijeron? Yo quiero la cabeza de Juan el Bautista. La danza de la hija de Herodías fue ejecutada bajo el poder del engaño y la seducción. Sus movimientos crearon el escenario para desatar muerte. Entonces, el arte tiene poder. La creatividad, la pintura, la manualidad, somos artesanos. Hay poder. Es importante que las iglesias despierten, abracen a los artistas, a los adoradores. Cuidar la motivación del corazón. ¿Por qué? Porque sí hay una línea muy fina entre la danza de David y la danza de Herodías. Pero toda expresión artística debe ser hecha con gracia, con preparación, con excelencia, pero con un enfoque espiritual. Debemos dejar que nuevamente este mover vuelva a despertar dentro de la iglesia. Pero hoy hemos dejado que muchos ya no quieran adorar, no quieran ser adoradores en espíritu y en verdad a través del arte, como lo vimos aquí. Porque ya sea a través de la pintura, del sonido, de la metáfora, de la poesía, del movimiento, todo eso podemos usarlo para glorificar a Dios. Y no avanzo más en este tema porque me quedaría aquí hablando muchísimo. Pero lo que quiero dejarles es esto impregnado en el corazón. Veamos cómo Dios se glorificaba y cómo la nube de su gloria bajó. Cómo la atmósfera cambió en el momento en que todos comenzaron a glorificar, en el momento en que las arpas, los címbalos, los salterios, en que los cantores, las trompetas, imagínense todos glorificando a Dios a través del arte, el movimiento, todo lo honraba a Él. Asimismo debemos hacerlo ahora. Rompernos estructuras y no dejar que el enemigo nos robe esta forma tan hermosa de alabar y de dar gracias a Dios. Vamos ahora a leer nuestro último capítulo, que es el capítulo 6, que dice dedicación del templo. Y está alineado a Primera de Reyes 8, del 12 al 66. Entonces dijo Salomón: Jehová ha dicho que él habitará en la oscuridad. Yo pues he edificado una casa de morada para ti y una habitación en que mores para siempre. Y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel, y toda la congregación de Israel estaba en pie. Y él dijo: bendito sea Jehová, Dios de Israel, quien con su mano ha cumplido lo que prometió con su boca a David mi padre, diciendo: desde el día que saqué a mi pueblo de la tierra de Egipto, ninguna ciudad he elegido de todas las tribus de Israel para edificar una casa donde estuviese mi nombre, y he escogido varón que fuese príncipe sobre Israel, mi pueblo Israel. Mas a Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre, y a David he elegido para que esté sobre mi pueblo Israel. Y David mi padre tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Mas Jehová dijo a David mi padre respecto a haber tenido en su corazón el deseo de edificar casa a mi nombre: bien has hecho en haber tenido esto en tu corazón, pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo, que saldrá de tus lomos, él edificará casa a mi nombre. Y Jehová ha cumplido su palabra que había dicho. Pues me levanté yo en lugar de David mi padre, y me he sentado en el trono de Israel como Jehová había dicho, y he edificado casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Y en ella he puesto el arca, y en la cual está el pacto de Jehová que celebro con los hijos de Israel. Se puso luego Salomón delante del altar de Jehová en presencia
de toda la congregación de Israel y extendió sus manos, porque Salomón había hecho un estrado de bronce de 5 codos de largo y de 5 codos de ancho y de altura 3 codos, y lo había puesto en medio del atrio, y se puso sobre él y se arrodilló delante de toda la congregación de Israel y extendió sus manos al cielo y dijo: Jehová Dios de Israel, no hay Dios semejante en ti en el cielo ni en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia con tus siervos que caminan delante de ti de todo corazón, que has guardado a tu siervo David mi padre lo que le prometiste. Tú lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como se ve en este día. Ahora pues, Jehová Dios de Israel, cumple a tu siervo David mi padre lo que le has prometido, diciendo: no faltará de ti varón delante de mí que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden su camino, andando en mi ley como tú has andado delante de mí. Ahora pues, oh Jehová Dios de Israel, cúmplase tu palabra que dijiste a tu siervo David. Mas es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra. He aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado. Mas tú mirarás a la oración de tu siervo y a su ruego, oh Jehová Dios mío, para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti. Que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche, sobre el lugar del cual dijiste: mi nombre estará allí. Que oigas la oración con que tu siervo ora en este lugar. Asimismo, que oigas el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando en este lugar hicieren oración, que tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, que oigas y perdones. Si alguno pecare contra su prójimo y se le exigiere juramento y viniere a jurar ante su altar en esta casa, tú oirás desde los cielos y actuarás y juzgarás a tus siervos, dando la paga al impío y haciendo recaer su proceder sobre su cabeza, y justificando al justo al darle conforme a su justicia. Si tu pueblo Israel fuere derrotado delante del enemigo por haber prevaricado contra ti, y se convirtiere y confesare tu nombre y rogare delante de ti en esta casa, tú oirás desde los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel, y le harás volver a la tierra que diste a ellos y a sus padres. Si los cielos se cerraren y no hubiere lluvias por haber pecado contra ti, si oraren a ti hacia este lugar y confesaren tu nombre y se convirtieren de sus pecados cuando los afligieres, tú los oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, y les enseñarás el buen camino para que anden en él. Y darás lluvias sobre tu tierra que diste por heredad a tu pueblo. Si hubiere hambre en la tierra, o si hubiere pestilencia, si hubiere tizoncillo o añublo, langosta o pulgón, o si los sitiaren sus enemigos en la tierra en donde moren, cualquier plaga o enfermedad que sea, toda oración y todo ruego que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cualquiera que conociere su llaga y dolor en su corazón, si extendiere sus manos hacia esta casa, tú oirás desde los cielos y desde el lugar de tu morada, y perdonarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, habiendo conocido su corazón. Porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres, para que te teman y anden en tus caminos todos los días que vinieren sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. Y también al extranjero que no fuere de tu pueblo Israel, que hubiere venido de lejanas tierras a causa de tu gran nombre y de tu mano poderosa y de tu brazo extendido. Si viniere y orare hacia esta casa, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y harás conforme a todas las cosas por las cuales hubiere clamado a ti el extranjero, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman, así como tu pueblo Israel, y sepan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo he edificado. Si tu pueblo saliere a la guerra contra sus enemigos por el camino que tú les enviares, y oraren hacia esta ciudad que tú elegiste, hacia la casa que he edificado a tu nombre, tú oirás desde los cielos su oración y su ruego, y ampararás su causa. Si pecaren contra ti, pues no hay hombre que no peque, y te enojares contra ellos y los entregares delante de sus enemigos, para que los tomaren los lleven cautivos a la tierra de tus enemigos, lejos o cerca, y ellos volvieren en sí en la tierra donde fueren llevados cautivos, si se convirtieren y oraren a ti en la tierra de su cautividad y dijeren:
pecamos, hemos hecho inicuamente, impíamente hemos hecho, si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de su cautividad, donde los hubieren llevado cautivos, y oraren hacia la tierra que tú diste a sus padres, hacia la ciudad que tú elegiste y hacia la casa que he edificado a tu nombre, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, su oración y su ruego ampararás por su causa y perdonarás a tu pueblo que pecó contra ti. Ahora pues, oh Dios mío, te ruego que estén abiertos tus ojos y atentos tus oídos a la oración en este lugar. Oh Jehová, Dios, levántate ahora para habitar en tu reposo, tú y el altar de tu poder, oh Jehová Dios. Sean vestidos de salvación tus sacerdotes, y tus santos se regocijen en tu bondad. Jehová Dios, no rechaces a tu ungido, acuérdate de tus misericordias para con David, tu siervo. Amén. Bueno, vemos cómo Salomón se levanta y dedica el templo. Y cuando la gente recibió la bendición de Salomón, permaneció en pie. Cuando Salomón oró, él se arrodilló, tanto al permanecer de pie como al arrodillarse. Estos son actos de reverencia. Y los actos de reverencia, mujeres, nos hacen sentir más devotas y permiten que otros vean que estamos honrando a Dios. Cuando usted permanece de pie o se arrodilla en la iglesia o al orar, permita que estas acciones sean más que solo tradiciones. Permita que realmente reflejen el amor de Dios, que sea algo único, auténtico. Es inusual para un rey arrodillarse delante de otra persona, frente a su propio pueblo, ya que el arrodillarse significa someterse a una autoridad mayor. Salomón demostró su gran amor y respeto por Dios al arrodillarse ante él. Con esta acción estaba manifestando reconocer a Dios como rey y como su autoridad suprema, y alentaba al pueblo a hacer lo mismo. Cuando usted y yo nos arrodillamos delante de la presencia del Señor, estamos haciendo lo mismo. Estamos demostrando amor, respeto a Dios. Le estamos diciendo, eres nuestro rey, eres nuestra autoridad suprema. Venimos a ti porque te necesitamos, porque nos rendimos. Salomón se maravilló de que el templo pudiera contener el poder de Dios y de que él estuviera dispuesto a vivir en la tierra en medio de los pecadores. Nosotras nos maravillamos de que Dios, por medio de su Hijo Jesús, habitó entre nosotras en forma de hombre, para revelarnos, mujeres, sus propósitos eternos. Saben, al hacerlo, Dios nos estaba alcanzando con su amor. Dios quiere que también nosotras lo alcancemos en respuesta y lleguemos a conocerlo. Solo entonces lo vamos a amar con todo nuestro corazón. No se maraville simplemente con su poder, con sus milagros. Tómese el tiempo para realmente conocer al Dios que se nos está revelando en la palabra. Cuando Salomón guió a su pueblo en oración, pidió a Dios que escuchara las oraciones del pueblo. Estas se referían a todas las situaciones, a crimen, ataques enemigos, la sequía, la hambruna, la influencia de los extranjeros, la guerra y el pecado. ¿Qué nos demuestra esto? Que Dios está interesado en todo lo que nos toque enfrentar en nuestra vida, aún de las circunstancias más sencillas como de las circunstancias más difíciles que nosotros mismos provoquemos. Él quiere que nos volvamos a Él en oración. Al orar, recordamos que Dios nos está escuchando. Mujer, no permitas que lo extremo de la situación te haga dudar acerca del interés de Dios por tu vida. Vemos cómo Salomón oró. Y yo no sé si algunas veces usted se ha sentido lejos de Dios, separado por sentimientos de fracaso, por problemas personales. Pero en su oración Salomón recalca el hecho de que Dios está dispuesto a escuchar a su pueblo, a perdonar sus pecados y a restaurar su relación con Él. Dios hoy está esperando. Dios te está escuchando. Dios está esperando tu confesión de culpabilidad. Dios está esperando nuestra disposición a obedecerlo.
Dios nos está escuchando. Dios está esperando que derramemos nuestras necesidades y nuestros problemas delante de Él. Él está listo para perdonarnos. Él está listo para restaurar nuestra vida, para restaurar nuestra relación con Él. No permitamos que el tiempo siga corriendo. No permitamos que la falta de perdón nos aleje de experimentar el amor más grande y maravilloso que es. Lo vimos, nadie está exento del pecado, ni siquiera los reyes que Dios escogió, porque el pecado es una condición que todas vamos a experimentar, que todas debemos reconocer como lo hizo Salomón. Pero cuando tomamos conciencia de que hemos pecado, rápidamente debemos pedirle a Dios que nos perdone y que nos restaure. Sabiendo que tendemos a pecar, debemos mantenernos cerca de Dios, buscando su guía y su fortaleza. Y esta verdad también la vamos a leer en el Salmo 14:3, en Eclesiastés 7:20 y en Romanos 3:23. Y mucho podemos aprender de esta oración de Salomón. Y lo vimos también en Primera de Reyes 8, del 22 al 61. Y ahí usted puede ir nuevamente a escuchar el mensaje del libro de Reyes. Pero la oración, cuando Salomón dedicó el templo que había construido para Dios, para que Él pudiera habitar entre su pueblo, Él presenta ante el Señor las peticiones. Y cada petición era seguida por un ruego para que Dios escuchara y respondiera. Y aquí hay lecciones para nosotras, porque ahora Dios habita en el templo de nuestra vida, en el templo de nuestro corazón. Si le buscamos, mujeres, Él intensamente viene a nuestro lado. Su fuego santo desciende en el momento en que ponemos nuestras mejores ofrendas sobre el altar, nuestra vida. Siempre que le hacemos lugar a Dios, Él lo llena con su nube de gloria. Y Él está dispuesto hoy a que presentemos nuestra vida, que confesemos nuestros pecados delante de Él, a que presentemos sacrificios para que su nube de gloria hoy descienda sobre nosotros y experimentemos lo que nunca hemos experimentado a través de Él. Las bendigo en el nombre de Jesús. Declaro un día sobrenatural, un día donde vas a ver lo que nunca has visto, porque te vas a acercar a Dios como nunca lo has hecho en este día.